Todas las religiones han tenido sus lugares sagrados de peregrinación, pero los cristianos no podían ir a los santos lugares porque estaban ocupados por el Islam, una religión de infieles. Afortunadamente para los cristianos se descubren a su debido tiempo los restos del apóstol Santiago en Compostela. El cielo, a través de la Vía Láctea, muestra el camino. En este punto coinciden exactamente la Vía Láctea y el camino físico que conduce a la cristiandad hacia el lugar donde están los restos del apóstol. En ese momento se inicia desde todo Occidente una peregrinación a través de lugares santos, que eran donde estaban las reliquias de los mártires, para visitar el sepulcro del apóstol. Y se forma el Camino de Santiago, que es el primer camino de la unidad europea. Este camino, en una gran parte del trazado, lógicamente se sirve de una antigua calzada romana. Les era difícil a aquellos pequeños reinos trazar largos caminos. Es cuando el rey Sancho el Mayor de Navarra tiene un gran poder que empieza a construir puentes e infraestructuras. Este tramo del Camino de Santiago coincide exactamente en este recorrido con la vía aquitana, vía de los romanos que iba desde Burdeos hasta Astorga. El sepulcro del apóstol Santiago atrajo multitudes de peregrinos desde todos los confines de Europa. Ellos confluían hacia Santiago de Compostela. España, la península ibérica, se convirtió así en un intercambiador de culturas. El Islam por abajo, la cristiandad por arriba. El camino tuvo, por tanto, una gran importancia religiosa, pero también económica, artística, política, comercial. Y en los reinos cristianos contribuyó decisivamente al establecimiento y desarrollo de ciudades. Las principales fueron Pamplona y Santiago, y en el reino de Castilla y León, Burgos, Carrión, Sahagún, León y Astorga fueron ciudades importantes. Tras abandonar Santo Domingo de la Calzada en La Rioja, el camino se introduce en Castilla y León. El peregrino deja atrás zonas montañosas, la Sierra de la Demanda, los Montes de Oca, y posteriormente entra en la gran llanura de Tierra de Campos, el paisaje más característico de Castilla y donde el caminar se hace mucho más fácil. A ello contribuye el hecho de que, al igual que las vías de comunicación romanas, el Camino de Santiago sigue siempre el trayecto más lógico, más corto y menos pesaroso para el viandante. Peregrinar supone básicamente recorrer un camino para entrar en relación con lo trascendente, con Dios, y se peregrina por algo, para lograr la salvación, curar una enfermedad o desear descendencia. Actualmente peregrinan unas 50.000 personas al año, de los cuales muchos son extranjeros que vienen de todas las partes del mundo. Antiguamente eran muchos más los que peregrinaban. Unos lo hacían voluntariamente, como penitencia. Otros lo tenían que hacer obligatoriamente, para penar por sus pecados o por un delito que habían cometido. También había una peregrinación delegada, que era que una ciudad enviaba en su nombre a uno o varios miembros. Otros peregrinaban por motivos comerciales, y algunos eran simples delincuentes y pícaros que iban a robar y a atracar donde podían. Roma es fundamentalmente una cultura urbana. Comunica las ciudades a través de magníficas calzadas en las que los ingenieros romanos construyen puentes espectaculares. Desaparecida esta civilización, el románico, son pequeños pueblecillos comunicados unos con otros a través de pequeños caminos o veredas de carretas. Las gentes de aquella época se movían poco. A lo más iban de un pueblo al otro y no sabían lo que era el resto del territorio. Los tres viajes religiosos eran a los santos lugares de la cristiandad: al Santo Sepulcro, el de Jesús en Jerusalén, al sepulcro de San Pedro en Roma y al recién descubierto de Santiago en Compostela. En sustitución del viaje a Roma, las gentes de los pueblos se inventaron la romería, que era el viaje colectivo a un lugar cercano donde estaba el santo patrón.
Para movilizar todos aquellos peregrinos fue necesaria una gran agencia de viajes. La de la época fue la Orden Benedictina de Obediencia a Cluny, que tenía abadías repartidas por toda Europa y desde las cuales predicaron la peregrinación hacia Santiago de Compostela. En España había grandes monasterios benedictinos a lo largo del camino. Uno de los más importantes fue el monasterio de Carracedo, que fue fundado en el año 990 por el rey Bermudo II, para socorrer a los monjes que huían de otras regiones perseguidos por Almanzor. Aquella organización era tan perfecta que hasta dispusieron de una guía de viaje, el Codex Calistino, solamente que como la mayor parte de los peregrinos eran iletrados, estaba solo a disposición de reyes, monjes, abades y caballeros. Este libro se escribe en el siglo XII, lo escribe Aymer y Picot, por mandato del Papa Calisto, a quien se lo dedica. Por eso se llama Codex Calistinus, aunque también se le conoce con el nombre de Liber Sancti Jacobi, el libro de Santiago. Cuenta y narra lo que debe hacer un peregrino para llegar a la meta compostelana. Habla de las fuentes, de los puentes, de los caminos, de los hospitales para peregrinos. En realidad el libro es lo que hoy podríamos llamar casi una guía turística para el viaje. Tiene partes musicales y recoge algunas de las canciones populares que en el siglo XII recorrían estas veredas y estos caminos a Santiago. Todos los reinos cristianos dictan leyes que protegen a los peregrinos. No solamente quedan exentos del pago de tributos en los puentes, pontazgo, o en las puertas de las ciudades, portazgo, sino también hay regulaciones que favorecen el hospedaje, la asistencia hospitalaria, la protección de los bienes que porta o de los que deja en el lugar de salida, y se garantiza el cumplimiento de su testamento y la gratuidad de su sepultura si muere a lo largo del camino. Para facilitar la peregrinación, se dota al camino de gran cantidad de infraestructuras. Entre las más importantes, lógicamente, están las iglesias que se colocan a todo lo largo del camino, no solamente en descampados, sino sobre todo en las ciudades. Las principales concentraciones de infraestructuras dedicadas a los peregrinos se daban en las poblaciones. En algunos casos, como Castrojeriz, que llegó a tener 4 iglesias y 4 hospitales, el camino incluso determina el crecimiento de la ciudad. Pero el camino traía y llevaba algo más que peregrinos, traía ideas y conceptos. La iglesia de San Martín de Fromista, en Palencia, es el más claro ejemplo de las influencias francesas en la arquitectura del Camino de Santiago. En Tierra de Campos, Sahagún llegó a contar con 9 iglesias. Hoy quedan en pie 3. San Tirso fue iniciada con sillares. Es un ejemplo de la interconexión entre el mundo musulmán y el cristiano. Aparece en esta iglesia el sistema compositivo de arco de medio punto recuadrado, tanto en la decoración exterior como en el sistema de arquerías de separación de las naves.
El agua, la principal o una de las principales infraestructuras del camino. En este secarral de Tierra de Campos y en verano es fundamental. Este grupo de peregrinos anglosajones han saciado su sed en esta fuente de Boadilla del Camino. Esta fuente que tiene un manejo muy curioso, no es una fuente que emana periódicamente o constantemente. Es necesario darle vueltas para no desperdiciar el agua. El agua en este sitio realmente es un bien escaso. Santo Domingo de la Calzada, el santo más importante y el personaje del camino. Es el que levanta el pueblo de Santo Domingo en La Rioja y Alfonso VI, dada su habilidad, la que tiene Santo Domingo para hacer puentes, le encarga que construya todos los puentes a lo largo del camino hasta Santiago de Compostela. Su discípulo es San Juan de Ortega, que sigue sus pasos como constructor y como edificador, y también hacedor de puentes. Mi personaje favorito del Camino de Santiago es sin duda San Juan de Ortega. No solo es el patrono de los arquitectos, sino que también es probable que haya sido una de las pocas personas en el mundo que ha sido peregrino por el Camino de Santiago, romero porque fue a Roma y palmero porque estuvo en Jerusalén. Fue a la vuelta de Jerusalén, siendo clérigo, cuando el navío en el que venía sufrió un naufragio. Se encomendó a San Nicolás de Bari, que le salvó, y en agradecimiento decidió dedicar el resto de su vida a la atención a los peregrinos. Como había aprendido de Santo Domingo de la Calzada a hacer puentes y a construir, aquí construyó este templo. Lo que pasa es que los bandidos destruían por la noche lo que el pobre santo construía por el día, hasta que pudo con ellos y pudo terminar el templo. Y es que la zona boscosa de los Montes de Oca era especialmente peligrosa porque estaba poblada de bandidos que asaltaban a los peregrinos. Algunos autores sostienen que los caballeros de Santiago y los templarios fueron los encargados de vigilar los caminos y de proteger a los peregrinos. De entre todas las estructuras dedicadas a la protección de estos, destaca el castillo templario de Ponferrada. Los templarios amplían una fortaleza que se encuentran y la mejoran hasta acabarla en el año 1282. Es su cenobio y la sede principal que tienen en la península ibérica. Tiene 8.000 metros cuadrados de superficie, triple muralla fortificada, y es una estructura de defensa absolutamente espectacular. Los caminantes del medievo tenían que atravesar zonas muy problemáticas, por ejemplo, puertos de montaña. Aquí en el puerto de Pajares se encontraban a veces con enormes tormentas y con ventiscas, nevadas, etc. Es el románico, es una abadía, es una colegiata a las que les va a dar un albergue y un abrigo. No solo encontraban albergue y cobijo en monasterios y colegiatas, sino que se construyó una red de hospederías que atendían las necesidades corporales de los peregrinos con caridad cristiana
y a veces con delicadezas y refinamientos propios de nuestro tiempo. Por ejemplo, en Villafranca, Montes de Oca, se encendía fuego para que se secasen y justificaban las atenciones diciendo que los pobres son toda la hacienda de este hospital. Lavar los pies era una práctica común que combina signo de humildad y alivio agradecido. Respecto a la manutención, era variada y abundante. Comprendía pan, vino, queso y a veces carne o verduras. Ya en el siglo XII el Camino de Santiago se pobló de infraestructuras. Las más importantes, lógicamente, estaban en el vado de los ríos. Era fundamental cruzarlos con seguridad. Los reyes construyeron los puentes, como este de Itero, pero junto a los puentes el pueblo o alguna orden monástica construía un hospital de peregrinos. Este es el Hospital de San Nicolás, que también servía de iglesia al pueblo y de cementerio para los vecinos y para los peregrinos que perdían la vida por el camino. El Hospital del Rey es uno de los 30 con que llegó a contar la ciudad de Burgos y deja constancia de la gran cantidad de infraestructuras con las que contó el camino. Fue construido en el 1195 y fue el mayor centro asistencial del Camino Santiago en todo el trayecto peninsular. Contaba con 87 camas, daba de comer a una media de 200 peregrinos al día, además de atender a los enfermos. Hoy es la sede del rectorado de la Universidad de Burgos después de la reforma del año 1993. Muchos de los hospitales del camino se establecían fuera de la ciudad para dejar a esta a salvo de las epidemias. Así ocurrió con el antiguo hospital y el convento de San Marcos de León, que fue fundado por la Orden de Santiago. Igual que ocurre ahora con peregrinos que van a Fátima o Lourdes, venían muchos buscando la curación a sus enfermedades. Famoso es el caso del monasterio o convento de San Antón, cerca de Castrojerí. Los antoninos curaban a unos enfermos que venían enrojecidos de Europa, hinchados, y eso era porque traían el cornezuelo, que era una enfermedad derivada de un hongo que hay en el centeno. El cambio de alimentación y el sol de Castilla les curaba. Desgraciadamente, cuando volvían a su país, a su antigua alimentación, enfermaban de nuevo. A pesar de los hospitales y de los santos que curaban enfermedades, pues eran tanto los peregrinos y los enfermos que había por el camino que muchos fallecían. Por eso estaba regulada su sepultura y había muchos cementerios a lo largo del camino. Hoy los seguidores de Elvis Presley, de John Lennon o de Lady Di peregrinan a los lugares donde están enterrados sus ídolos. En el medievo el Camino de Santiago era el itinerario de los lugares que tenían reliquias, pero estas reliquias eran de los que habían sufrido martirio por la fe de Cristo. Carrión de los Condes está en la mitad del Camino de Santiago. Este monasterio de San Zoilo, junto con el de San Facundo de Sagún, eran dos de las principales infraestructuras que había en el camino. Son dos grandes monasterios de la Reforma cluniacense. El rey Sancho el Mayor de Navarra y su hijo Fernando I, el nieto Alfonso VI, son los principales benefactores de Cluny y aprovechan la Reforma cluniacense para traer esta reforma a su reino y modernizar el reino políticamente. Aquí hay una leyenda que se mezcla con la historia. Dice la leyenda que el conde Gómez tenía una esposa, Teresa, que tuvo dos hijos gemelos, y en aquella época medieval, pues los hijos mellizos y los gemelos, el segundo se creía que no era del mismo padre. Total, que salió detrás de ella, pues probablemente para matarla.
Y ella echó a correr y se encontró con el río Carrión sin puente. Entonces echó el manto al río Carrión y pasó por encima del manto y cruzó el río. Milagro. Los hijos, el hijo del conde, que tenía buenas relaciones con Abderramán III, se trajo las reliquias de San Zoilo, que había sido degollado por Diocleciano. Siempre están los romanos en las historias medievales también. Las reliquias de San Zoilo con el manto milagroso de la condesa Teresa eran la joya preciada a la que acudían a postrarse los peregrinos y la que dio el nombre a este monasterio. El monasterio de San Zoilo es muy importante y además en él confluyen leyendas, reliquias, infraestructuras e historias. El puente de Hospital de Órbigo se hizo famoso en el año 1434 por el paso honroso de las armas, porque allí el caballero quijotesco, don Suero de Quiñones, retó para mostrar el amor que le tenía a su señora a todos los caballeros que pasaran por el puente. Y allí estuvo hasta que cumplió su promesa y rompió las 300 lanzas preceptivas. Las llanuras de Castilla se acaban cuando se llega a la zona montañosa de León y la Cruz de Ferro, a 1510 metros de altitud, es el punto más alto del camino en esta región. Poco después, el camino se adentra en Galicia, en la que será la última etapa de la peregrinación a Santiago. Bueno, es un camino espiritual para nosotros, para todos, yo me imagino, de diferentes denominaciones y tradiciones religiosas, pero sí, uno se encuentra en el camino y encuentra también a Dios. Ese sería el resumen de... Entonces están contentos de hacer el camino por lo que se ve. Oh, sí. Happy. Sí. Oh, we're happy to do the trip. Muy contentos. Es curioso el hecho de que en el camino no hay ni fronteras ni idiomas. El año pasado aquí se hospedaron al pie de 8.000 personas, de 40 nacionalidades. Estamos sembrando entre esta gente que pasa, armados de la mejor fe y disposición, crear un gran pueblo, el pueblo de los peregrinos, que vengan a sanear un poco esta sociedad actual nuestra, contaminada con egoísmos, con materialismos y con cosas. El peregrino es todo lo contrario. La peregrinación a Compostela experimentó un ligero retroceso en los últimos siglos de la Edad Media. La peste negra, la guerra de los 100 años, la división de la cristiandad, el cisma, dañaron seriamente el desarrollo de la peregrinación. Y casi acaban con el camino, en el siglo XVI, el protestantismo y las guerras de religión. Sin embargo, en la actualidad el Camino de Santiago ha cobrado nuevos bríos y la eclosión del turismo cultural y religioso es inseparable actualmente de cualquier renovación de la ruta jacobea. Hemos vuelto a San Tirso de Sagún, en medio del Camino de Santiago, en esta parte de Tierra de Campos, esta gran autovía que es el camino en la que se trasvasaron la espiritualidad, los saberes, los artesanos y se desarrolló el comercio en esta Edad Media que comunicaba a España con todos los reinos europeos. Aquí va a terminar esta parte de la serie, en esta particularidad que es que no solo el románico es de piedra, sino que también incorpora el ladrillo que viene trabajado fenomenalmente por los mudéjares, esos artesanos hispano-musulmanes. Luego seguiremos, esperamos, nuestras andaduras por otras tierras de España y desde los brumosos acantilados del Atlántico al que llegaban los peregrinos en Santiago hasta las costas catalanas que se bañan en el Mediterráneo, veremos cómo el románico español se adapta a las particularidades de la tierra. En Asturias tendrá las influencias del prerrománico asturiano
en La Rioja y en Navarra el de los peregrinos de nuevo, al igual que en Jaca, en Aragón. Pero de nuevo en Aragón volveremos a ver el románico de ladrillo. Les espero para entonces. También hay regulaciones que favorecen el hospedaje, la asistencia hospitalaria, la protección de los bienes que porta o de los que deja en el lugar de salida, y se garantiza el cumplimiento de su testamento y la gratuidad de su sepultura si muere a lo largo del camino. Para facilitar la peregrinación, se dota al camino de gran cantidad de infraestructuras. Entre las más importantes, lógicamente, están las iglesias que se colocan a todo lo largo del camino, no solamente en descampados, sino sobre todo en las ciudades. Las principales concentraciones de infraestructuras dedicadas a los peregrinos se daban en las poblaciones. En algunos casos, como Castrojeriz, que llegó a tener 4 iglesias y 4 hospitales, el camino incluso determina el crecimiento de la ciudad. Pero el camino traía y llevaba algo más que peregrinos, traía ideas y conceptos. La iglesia de San Martín de Fromista, en Palencia, es el más claro ejemplo de las influencias francesas en la arquitectura del Camino de Santiago. En Tierra de Campos, Sagún llegó a contar con 9 iglesias. Hoy quedan en pie 3. San Tirso fue iniciada con sillares. Es un ejemplo de la interconexión entre el mundo musulmán y el cristiano. Aparece en esta iglesia el sistema compositivo de arco de medio punto recuadrado, tanto en la decoración exterior como en el sistema de arquerías de separación de las naves. La asistencia hospitalaria, la protección de los bienes que porta o de los que deja en el lugar de salida, y se garantiza el cumplimiento de su testamento y la gratuidad de su sepultura si muere a lo largo del camino. Para facilitar la peregrinación, se dota al camino de gran cantidad de infraestructuras. Entre las más importantes, lógicamente, están las iglesias que se colocan a todo lo largo del camino, no solamente en descampados, sino sobre todo en las ciudades. Las principales concentraciones de infraestructuras dedicadas a los peregrinos se daban en las poblaciones. En algunos casos, como Castrojeriz, que llegó a tener 4 iglesias y 4 hospitales, el camino incluso determina el crecimiento de la ciudad. Pero el camino traía y llevaba algo más que peregrinos, traía ideas y conceptos. La iglesia de San Martín de Fromista, en Palencia,
es el más claro ejemplo de las influencias francesas en la arquitectura del Camino de Santiago. En Tierra de Campos, Sahagún llegó a contar con 9 iglesias. Hoy quedan en pie 3. Sant Tirso fue iniciada con sillares. Es un ejemplo de la interconexión entre el mundo musulmán y el cristiano. Aparece en esta iglesia el sistema compositivo de arco de medio punto recuadrado, tanto en la decoración exterior como en el sistema de arquerías de separación de las naves. Mi personaje favorito del Camino de Santiago es sin duda San Juan de Ortega. No solo es el patrono de los arquitectos, sino que también es probable que haya sido una de las pocas personas en el mundo que ha sido peregrino por el Camino de Santiago, romero porque fue a Roma y palmero porque estuvo en Jerusalén. Fue a la vuelta de Jerusalén, siendo clérigo, cuando el navío en el que venía sufrió un naufragio. Se encomendó a San Nicolás de Bari, que le salvó, y en agradecimiento decidió dedicar el resto de su vida a la atención a los peregrinos. Como había aprendido de Santo Domingo de la Calzada a hacer puentes y a construir, aquí construyó este templo. Lo que pasa es que los bandidos destruían por la noche lo que el pobre santo construía por el día, hasta que pudo con ellos y pudo terminar el templo. Y es que la zona boscosa de los Montes de Oca era especialmente peligrosa porque estaba poblada de bandidos que asaltaban a los peregrinos. Algunos autores sostienen que los caballeros de Santiago y los templarios fueron los encargados de vigilar los caminos y de proteger a los peregrinos. De entre todas las estructuras dedicadas a la protección de estos, destaca el castillo templario de Ponferrada. Los templarios amplían una fortaleza que se encuentran y la mejoran hasta acabarla en el año 1282. Es su cenobio y la sede principal que tienen en la península ibérica. Tiene 8.000 metros cuadrados de superficie, triple muralla fortificada, y es una estructura de defensa absolutamente espectacular. Los caminantes del medievo tenían que atravesar zonas muy problemáticas. Está en la mitad del Camino de Santiago. Este monasterio de San Zoilo, junto con el de San Facundo de Sahagún, eran dos de las principales infraestructuras que había en el camino. Son dos grandes monasterios de la Reforma cluniacense. El rey Sancho el Mayor de Navarra y su hijo Fernando I, el nieto Alfonso VI, son los principales benefactores de Cluny y aprovechan la Reforma cluniacense para traer
esta reforma a su reino y modernizar el reino políticamente. Aquí hay una leyenda que se mezcla con la historia. Dice la leyenda que el conde Gómez tenía una esposa, Teresa, que tuvo 2 hijos gemelos, y en aquella época medieval, pues los hijos mellizos y los gemelos, el segundo se creía que no era del mismo padre. Total, que salió detrás de ella, pues probablemente para matarla. Y ella echó a correr y se encontró con el río Carrión sin puente. Entonces echó el manto al río Carrión y pasó por encima del manto y cruzó el río. Milagro. Los hijos, el hijo del conde, que tenía buenas relaciones con Abderramán III, se trajo las reliquias de San Zoilo, que había sido degollado por Diocleciano. Siempre están los romanos en las historias medievales también. Las reliquias de San Zoilo, con el manto milagroso de la condesa Teresa, eran la joya preciada a la que acudían a postrarse los peregrinos y la que dio el nombre a este monasterio. El monasterio de San Zoilo es muy importante y además en él confluyen leyendas, reliquias, infraestructuras e historias. El puente de Hospital de Órbigo se hizo famoso en el año 1434 por el paso honroso de las armas, porque allí el caballero quijotesco, don Suero de Quiñones, retó para mostrar el amor que le tenía a su señora a todos los caballeros que pasaran por el puente. Y allí estuvo hasta que cumplió su promesa y rompió las 300 lanzas preceptivas. Las llanuras de Castilla se acaban cuando se llega a la zona montañosa de León y la Cruz de Ferro, a 1510 metros de altitud, es el punto más alto del camino en esta región. Poco después, el camino se adentra en Galicia, en la que será la última etapa de la peregrinación a Santiago. Bueno, es un camino espiritual para nosotros, para todos, yo me imagino, de diferentes denominaciones y tradiciones religiosas, pero sí. Cuenta y narra lo que debe hacer un peregrino para llegar a la meta compostelana. Habla de las fuentes, de los puentes, de los caminos, de los hospitales para peregrinos. En realidad el libro es lo que hoy podríamos llamar casi una guía turística para el viaje. Tiene partes musicales y recoge algunas de las canciones populares que en el siglo XII recorrían estas veredas y estos caminos a Santiago. Todos los reinos cristianos dictan leyes que protegen a los peregrinos. No solamente quedan exentos del pago de tributos en los puentes, pontazgo, o en las puertas de las ciudades, portazgo, sino también hay regulaciones que favorecen el hospedaje, la asistencia hospitalaria, la protección de los bienes que porta o de los que deja en el lugar de salida, y se garantiza el cumplimiento de su testamento y la gratuidad de su sepultura si muere a lo largo del camino. Para facilitar la peregrinación, se dota al camino de gran cantidad de infraestructuras. Entre las más importantes, lógicamente, están las iglesias que se colocan a todo lo largo del camino. No solamente en descampados, sino sobre todo en las ciudades. Las principales concentraciones de infraestructuras dedicadas a los peregrinos se daban en las poblaciones. En algunos casos, como Castrojeriz, que llegó a tener 4 iglesias y 4 hospitales, el camino incluso determina el crecimiento de la ciudad. Pero el camino traía y llevaba algo más que peregrinos, traía ideas y conceptos. La iglesia de San Martín de Fromista, en Palencia, es el más claro ejemplo de las influencias francesas en la arquitectura del Camino de Santiago.
En Tierra de Campos, Sahagún llegó a contar con 9 iglesias. Hoy quedan en pie 3. Sant Tirso fue iniciada con sillares. Es un ejemplo de la interconexión entre el mundo musulmán y el cristiano. El agua, la principal o una de las principales infraestructuras del camino. En este secarral de Tierra de Campos y en verano es fundamental. Este grupo de peregrinos anglosajones han saciado su sed en esta fuente de Boadilla del Camino. Esta fuente que tiene un manejo muy curioso, no es una fuente que emana periódicamente o constantemente. Es necesario darle vueltas para no desperdiciar el agua. El agua en este sitio realmente es un bien escaso. Santo Domingo de la Calzada, el santo más importante y el personaje del camino. Es el que levanta el pueblo de Santo Domingo en La Rioja y Alfonso VI, dada su habilidad, la que tiene Santo Domingo para hacer puentes, le encarga que construya todos los puentes a lo largo del camino hasta Santiago de Compostela. Su discípulo es San Juan de Ortega, que sigue sus pasos como constructor y como edificador, y también hacedor de puentes. Mi personaje favorito del Camino de Santiago es sin duda San Juan de Ortega. No solo es el patrono de los arquitectos, sino que también es probable que haya sido una de las pocas personas en el mundo que ha sido peregrino por el Camino de Santiago, romero porque fue a Roma y palmero porque estuvo en Jerusalén. Fue a la vuelta de Jerusalén, siendo clérigo, cuando el navío en el que venía sufrió un naufragio. Se encomendó a San Nicolás de Bari, que le salvó, y en agradecimiento decidió dedicar el resto de su vida a la atención a los peregrinos. Como había aprendido de Santo Domingo de la Calzada a hacer puentes y a construir, aquí construyó este templo. Lo que pasa es que